Saludos. En este séptimo y último vídeo de la serie Viajes en el Tiempo, vamos a analizar dos casos en los cuales existe o ha existido prueba física de este viaje. No vamos a entrar en si son falsos o si son reales. Simplemente los vamos a dar por reales metodológicamente para expresar que son posibles, que con la tecnología actual, pero secreta, pues son posibles la realización de estos dos casos, con la, dijéramos así, la tecnología sobre todo de teletransportación, abducción también podríamos decir, e incluso cronovisor. Entonces estos dos casos, el primero de ellos es el caso del reloj aparecido en una tumba de la dinastía Ming, China, de hace aproximadamente 400 años. Entonces, este caso se dio a conocer rápidamente, de tal manera que se produjo y se produce una especie de lo que nosotros llamamos confusión mental, dijéramos así. Entonces, según lo que está establecido, en este caso es que un grupo actual de arqueólogos chinos pues descubren en una tumba de la dinastía Ming, que su ubicación en el tiempo sería como más próximo 1600 después de Cristo, es decir, como hemos repetido, hace 400 años, pues descubren en esa tumba, se supone que sellada, es decir, que no se podría haber introducido en él posteriormente, un reloj suizo. Entonces esto pues ya llena de estupor a las mentes científicas irracionales y entonces nos hacen pensar en la posibilidad de que un viajero en el tiempo llegó al pasado, a esta dinastía, estuvo conviviendo, por ejemplo, con ellos y de tal manera que le dejó, dijéramos así, este regalo del reloj y entonces, como un objeto valioso, pues se depositó en esta tumba. Luego se nos está induciendo a la posibilidad de existencia real de viajes en el tiempo, lo cual en toda esta serie estamos descartando, en el sentido que le estamos dando nosotros. La explicación, una explicación entre otras con la tecnología actual. Pues sabemos que existe la energía, la tecnología de teletransportación. Por tanto, si podemos y sabemos, es más, existen pruebas, aunque estén ocultas, dijéramos así, pero sabemos que existe esta posibilidad de que a una persona, pues, la teletransportes, por ejemplo, a un lugar muy distante, de un modo instantáneo, por ejemplo, en la Tierra, y no en la Tierra solamente, sino incluso, por ejemplo, a un satélite o a un planeta determinado. Haces una especie de afectación en sus moléculas atómicas y aparecen en otro lugar. Esto es factible, es posible. Nosotros estamos convencidos casi totalmente de que es real. Luego, con esta tecnología, si puedes hacer eso con una persona, cuánto más fácil es un objeto, como en este caso un reloj, coger, ubicarlo en tu máquina del tiempo. Por cierto, con esta tecnología estaría hecha en dos factores, máquinas concretas de tiempo, pero también utilizando, dijéramos, partes naturales, como son portales dimensionales, en la Tierra, que ya sabemos que también dominan estas entidades. Bueno, pues con la máquina concreta, tú en vez de poner la localización, las coordenadas, por ejemplo, de un determinado planeta, un determinado punto, pues lo pones en una tumba de la dinastía Ming, de tal manera que introyectas este objeto. Y dijéramos, bueno, ¿qué se persigue? Pues lo que estamos nosotros descubriendo y a dónde queremos llegar. Pues se consigue la ofuscación mental, el plano donde nos quieren llevar. Otro caso, que también con pruebas porque también existen objetos físicos, incluso el cuerpo, sería el viajero del tiempo Rudolf Feins. Rudolf Feins sería un personaje que en 1950 en Nueva York de pronto aparece en una avenida, un vehículo lo atropella, entonces la policía empieza a investigar este caso y descubre que lo que porta, entre otras cosas, son monedas o billetes antiguos, pasados,
también una tarjeta suya de visita con su nombre, Rudolf Fens, y una carta fechada en 1876, que habría pasado cerca de 80 años desde entonces. Entonces, investigando en los archivos, etcétera, etcétera, pues llegan a la conclusión de que efectivamente este sujeto existió, tenía existencia, y desapareció sobre los 30 años, que es con la edad aproximada que él se considera que ha aparecido y ha sido atropellado. Estos son objetos reales, palpables, dijéramos, vamos a darle esa validez. Pues, ¿cómo podemos interpretarlo? Pues con el conocimiento de la tecnología y con el conocimiento de la interacción entre dos dimensiones, que ese efecto sí hemos dicho que es posible. Hemos dicho que entre dos dimensiones, nosotros ahora vamos a considerar las dos que más conocemos, la nuestra y la oscura, que también conocemos con nuestro discernimiento. Bien, pues entre esas dos dimensiones, que están a distinto nivel vibratorio, vamos a decirlo así, y a distinto ajuste, dijéramos así, temporal, pues la interacción produce desajustes temporales, de tal manera que en una dimensión puede alterarse en relación con otra el paso del tiempo. Entonces, con ese conocimiento que tenemos y con el conocimiento de la tecnología, pues podemos dar una interpretación distinta a la de que este personaje ha viajado desde su pasado al futuro suyo, que sería nuestro presente, del año 1950. Lo podemos interpretar perfectamente. Por ejemplo, unas entidades con poderes de teletransportación son semejantes a los poderes de abducción. Si tú abduces o tú recoges de su dimensión normal, natural, a ese sujeto y te lo llevas, por ejemplo, a la tuya, y en la tuya, por ejemplo, un día, por ejemplo, pues pueden ser a lo mejor 10 años en la otra dimensión, porque ellos dimensionalmente su paso de tiempo sería distinto, vamos a suponerlo así, pueden ellos vivir miles de años en comparación con nosotros. Si tú entonces en su dimensión lo mantienes a lo mejor una semana, para ellos lo has mantenido una semana, pero después lo regresas a su dimensión original y por ella no ha pasado una semana, por ella han pasado 70 años. Entonces aparece ahí, pero él aparece con la misma edad porque ha estado, dijéramos, con una alteración suya de su tiempo en su dimensión, porque lo han llevado a otra dimensión, de un modo ilícito. Entonces, no solo eso, es más fácil, incluso sabemos que existe la tecnología de, vamos a decirlo en nuestro plano, sería criogenización, es decir, una persona o un elemento vital lo mantienes suspendido en el tiempo, como ya se hace. Ya se hace, por ejemplo, el ejemplo de los espermatozoides, mantenerlo, el esperma, lo mantienes suspendido en el tiempo, puedes mantenerlo mucho tiempo. Pues una tecnología mucho superior, pues eso lo puede tener totalmente, y de hecho estamos convencidos de que es así, puedes mantener crionizado, dijéramos así, o en vez de crionizado, que significa el frío, puedes mantenerlo suspendido, dijéramos así, en el paso del tiempo, como inerte, como en estado latente, por el cual casi no pase tiempo en relación con esta dimensión. Entonces, por ejemplo, no hace falta que llevarlo a tu dimensión, en esta misma lo mantienes en un lugar con ese sistema de criogenización avanzado o de suspensión del tiempo, lo mantienes el X años, a los 70 años dices, bueno, pues ahora es el momento de ofuscar la mente, en esta época final de desubicarles de su sincronicidad y de su periodicidad y pensar que pueden viajar al futuro y al pasado. Y entonces lo haces, entonces en ese momento le das la reanimación y con teletransportación, pues evidentemente pues lo proyectas a la quinta, a una avenida en Nueva York y aparece ahí. Pero esto evidentemente no es viajar desde el pasado hacia el futuro. Esto sería una actuación en el presente concreto de un modo ilegítimo de esa persona, estar actuando en él, en su presente. En su presente se lo paras, de una manera ilícita. O en tu dimensión lo mantienes un tiempo de un modo también ilícito. Y entonces después lo proyectas o lo reanimas. De tal manera que nos dé la apariencia de que ha viajado al futuro. No, solamente él se ha movido solamente en su presente.
solamente es la interacción distinta, el desajuste horario entre dos dimensiones, o bien la paralización del paso del tiempo, o la suspensión, o la ralentización, vamos a decir así, y entonces produce ese fenómeno. Estos son explicaciones coherentes. Para profundizar más en el problema o el asunto de la interacción entre dimensiones, de tal manera que se produce un desajuste horario, recomendamos ver la película Interestelar, que se ha proyectado en el 2014. En esta película, pues, te expresa esa temática, y en ese aspecto sí puede ser real, o sea, no le quitamos realidad. De tal manera que un padre que viaja en el espacio, pues, con la proximidad de otra dimensión, en este caso un agujero negro que le llaman, pues entonces él pasa menos el tiempo en relación con la Tierra. Después él regresa del espacio a la Tierra y se encuentra que él sigue siendo joven, mientras que su hija, pues, está ya agonizando, ya es una ancianita. Eso es posible en este desajuste. Pero desde ahí no pueden llevarnos al paso siguiente de confundirnos en nuestro presente actual instantáneo, que esa es la auténtica realidad. Entonces, sintetizando y resumiendo, nosotros no negamos la existencia de otras posibles realidades o dimensiones de luz, vamos a llamar así, sino que simplemente nos estamos centrando en estas, porque son las que nos interesan y las que nos afectan en nuestra realidad vital, en la dimensión oscura, que puede contener dentro una multiplicidad de dimensiones oscuras, de razas, etc. Y parecernos que todas, unas son de luz y otras no, unas son más buenas, otras son menos buenas. Eso es ofuscarnos, entrar en esa dinámica, porque esa es la dinámica del 2, y nosotros queremos movernos en la del 3. Entonces, simplemente resumimos y recapitulamos. Propugnamos el pensamiento simple profundo, en oposición al pensamiento superficial y el pensamiento externo, que hemos denominado pensamiento complejo superficial. Ese es el establecido y el que nos adoctrina. Pues nosotros propugnamos y reivindicamos ese pensamiento. Ese pensamiento lo hemos manifestado en estos vídeos. Da lugar a ideas simples. En este caso hemos manifestado 3, las vamos a recordar. El universo es uno y diverso. En toda manifestación existen 3 ejes. Y esta tercera, que depende de la experiencia personal, que podemos resumir así, nuestra manifestación o nuestra dimensión en la que estamos ubicados es una manifestación secundaria, no es la manifestación original. Con esas 3 ideas y con la aplicación de lo que denominamos pensamiento simple profundo, podemos obtener una ayuda para posicionarnos en esta dimensión concreta que nos toca vivir de un modo equilibrado. Y podemos recibir una ayuda para no desubicarnos de nosotros mismos, para no desubicarnos de la conexión que tenemos con nuestro interior, con nosotros mismos, y por tanto con lo que consideramos la fuente original, no la secundaria, a donde nos quieren llevar según nuestra opinión y según nuestra experiencia. Entonces, para eso hacemos estos vídeos, para fomentar lo que denominamos pensamiento sencillo pero muy profundo, que nos conecta con nosotros mismos, con lo más profundo de nosotros mismos. Entonces, hasta aquí esta serie, y nos despedimos deseando el mayor discernimiento para nosotros mismos y para todos.